Muy buenos días a todos aquellas personas que nos ven a través de esta transmisión en vivo en las instalaciones de Montemaría Radio. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y a todos esos espacios desde donde están viendo a través de la televisión, a través de el internet o bien a través de la radio en algunos espacios en donde llegamos a través de la radio. Muchas gracias por sintonizarnos. Y ya estamos el día viernes en el programa de Familia en Familia en el segmento dedicado a el adulto mayor. ¿Sí? Recuerdan, mi nombre es Miguel Ángel Torres, vengo de un centro especializado para la atención del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud. Y en este programa tratamos de tocar temas relevantes e importantes que tienen que ver con el cuidado del adulto mayor. Este programa va dirigido a ti y a cada uno de ustedes que tienen el cuidado de un adulto mayor o bien están viendo algunas situaciones en donde vean que van a necesitar algunos cuidados. Es por eso que nos enfocamos a esto, pero también a ustedes como cuidadores, ¿sí? Porque sabemos que el cuidado de un adulto mayor es una tarea titánica y en muchas ocasiones no es reconocido. Entonces aquí también tratamos de resolver esas dudas que ustedes tengan y es por eso que tratamos de contar con personas que sean especialistas en el tema. ¿Se acuerdan? Aquí ha estado en programas anteriores el doctor Ramón Gómez, a quien vamos a darle una cordial bienvenida el día de hoy, que va a estar con nosotros en este programa de Familia en Familia en el segmento de adulto mayor, para que nos ayude a resolver algunas de las dudas que nos han planteado o bien las dudas que ustedes pueden mandarlos ahorita aquí en cabina o bien a los teléfonos de Montemaría. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y sobre todo a ustedes por estar aquí interesados en esta área del adulto mayor. Sí. Bueno, doctor, mira, déjame comentarte que hemos tenido la oportunidad de ir recibiendo alguna información de personas que tienen algunas dudas, ¿sí? Algunas dudas sobre qué, sobre algunas cuestiones básicas de el cuidado del adulto mayor. Tiene que ver mucho, doctor. En esta ocasión vamos a hablar de situaciones de la memoria. Sí, y una de las preguntas básicas que nos hacen es, cuando entramos con problemas de la memoria, viene la palabra demencia, ¿sí? Y nos preguntan, ¿es lo mismo la demencia que el Alzheimer? ¿Son lo mismo? Entonces, es una pregunta que vamos a ir con el especialista que nos pueda decir si es lo mismo o es diferente o de qué se trata. Doctor, ¿nos podrías decir, por favor? Sí, claro. Aquí lo importante siempre es diferenciar, porque es muy común, ¿verdad?, que nuestros amistades, nuestros pacientes o el propio familiar nos pregunta, oiga, doctor, fíjese que traigo a mi mamá porque pues tiene demencia senil. Hasta ese término usan, o tiene demencia, o la verdad que no sé, explíqueme un poquito cuál es la diferencia, incluso hasta dentro de estos tres tipos, demencia, demencia senil y el Alzheimer. Bueno, de manera muy sencilla les explicaré que la demencia senil, así se le nombraba a la demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? Porque se consideraba que antes las personas mayores pues tenían solamente este tipo de demencia degenerativa, ¿no? Y se ha visto que existen demencias de inicio temprano. Por lo tanto, el término de demencia senil pues ya se dejó de usar de manera científica, pero de todas maneras la gente sigue nombrándolo, ¿verdad?, como demencia senil, pero para fines prácticos pues no se va a considerar como término. La demencia de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que va progresando, o sea, va lentamente, y de las funciones mentales que se ven afectadas es la memoria, a diferencia de otros tipos. Por lo tanto, la demencia de Alzheimer es una de las demencias degenerativas, de las cuales existen varias. Y la demencia es hablar de manera general de un síndrome, ¿verdad?, que se va adquiriendo, que existen muchas causas y que van afectándose funciones mentales. Por ejemplo, existen demencias vasculares,
existen demencias por traumas, existen demencias por deficiencias de alguna sustancia. A esas todas engloban dentro de la demencia, ¿verdad? Entonces la demencia es como la raíz de los diferentes tipos de deterioro mental. Doctor, entonces podríamos pensar en que la demencia sería como el término generalizado y Alzheimer sería un tipo de demencia, así como las otras, como vasculares o de traumatismo que nos comentaste. ¿Así podemos entenderlo? Sí, correctamente, ¿verdad? Es como la demencia de la generalidad y ya en particular, ahora sí que el nombre completo y apellido es la demencia tipo Alzheimer. Ok. Ahora, doctor, otra de las preguntas es, ¿cuáles pueden ser signos de alarma que nos pudiesen, vamos a platicar ahorita qué les parece de la demencia de Alzheimer? ¿Hay algunos signos de alarma que nos puedan empezar a mostrar que tenemos que empezar a tener cuidado, o si se sucede alguno de estos tipos, posiblemente sea por el inicio de esta enfermedad o por alguna infección que se tenga o algo así? ¿Cómo podría ser? Sí, no, naturalmente un paciente con demencia tipo Alzheimer es una enfermedad que es lenta y progresiva, ¿verdad? O sea, va caminando lentamente. Y la característica primordial, a diferencia de los otros tipos de demencias, porque demencias no Alzheimer existen más de 80. ¿Verdad? Por lo tanto, hay veces que se puede confundir. Si uno dice, hasta de broma dice, yo creo que ya me está entrando el Alzheimer, es porque la posibilidad del diagnóstico es muy certera, porque el 60% de las demencias son del tipo Alzheimer, ¿no? Por eso es más frecuente y es más, de alguna manera, es más común detectarlas. Pero el dato principal de esta, a diferencia de las otras, es la memoria. ¿Y cuál es la memoria? La memoria de inicio, de la memoria inmediata, es de lo que acabo de decir, de lo que acabo de hacer, de en el momento o de unos días. Y uno muchas veces cuestiona, mi mamá se le olvidan las cosas, pero se acuerda del pasado perfectamente. Por lo tanto, considero que mi mamá tiene buena memoria, y no es así. La memoria tardía o secundaria, que viene siendo del pasado, es la que se ve afectada al final de la enfermedad. Por lo tanto, lo que nos debe de llamar la atención o nos debe de dar como signos de que algo no está bien es de que esté repetitiva, que confunda cosas, ¿verdad? Que puede ir asociado con cuadros de depresión, ¿verdad? Muchas veces se asocia la depresión a la edad, pero no, o sea, existen enfermedades pues que van favoreciendo, y muchas de estas van como engarzadas, el cuadro de depresión con trastornos de la memoria, y pues uno dice es que la edad va pasando el tiempo y la enfermedad va progresando, ¿no? Okay. Oye, doctor, ya que estamos hablando de demencias, ahorita que platicamos del Alzheimer y todo, pero ¿puedes platicarnos un poquito para que nos vuelva a quedar claro para los que no lo entendimos? ¿Qué tipos de demencia existen? Sí, existen, como les digo, varios, más de 80, ¿no?, tipos de demencia no Alzheimer, pero para facilitar, así como el tener una idea, los podemos dividir en 3 grupos: en las degenerativas, de las cuales encabeza la demencia Alzheimer, es la que encabeza esta clasificación de las degenerativas. Existen las vasculares. De ahí pueden haber varias, ¿no?, por múltiples infartos, por hemorragias, por coágulos, ¿verdad?, por enfermedades de pequeños y de grandes vasos del cerebro, y las mixtas, ¿verdad?, que viene siendo la combinación de diferentes tipos. Por ejemplo, hay pacientes que por ejemplo, los boxeadores, ya hay una, dentro de la clasificación existe la demencia del pugilista por microtraumas, ¿no? Entonces, ese pudiera ser, hay pacientes que tienen un poquito demencia vascular y demencia de Alzheimer. ¿Por qué? Porque son diabéticos, ¿no? Y la diabetes es una enfermedad vascular y que finalmente pues puede ir entremezclada, ¿no?, que se considera como la demencia mixta. Entonces son los 3 grupos: degenerativos, vasculares y mixtos. Y ya que estamos hablando de estos que son las demencias, ¿podría haber factores de riesgo para la demencia?
Sí, yo creo que uno debe de tener siempre en mente que existen situaciones que nos pueden favorecer, ¿verdad? Una es la edad. A mayor edad es más común tener deterioro mental, ¿verdad? Se considera que a partir de los 60, de los 65 años, cada 5 años se va duplicando el riesgo de desarrollar. Por eso, haciendo una puntuación, mientras más la persona va avanzando en la edad por la esperanza de vida, el índice, la incidencia de demencia al tipo Alzheimer pues va a ir incrementando. Entonces la edad es el punto primordial. Otro viene siendo la historia familiar. Si tenemos antecedentes de algún papá, de algún familiar de línea directa, va incrementando el riesgo, y el otro es el factor genético, ¿no? Hay ciertos cromosomas que van implicados en la predisposición de la enfermedad, y naturalmente, ¿qué se suma más a esto? Los factores cardiometabólicos, los problemas de obesidad, enfermedades cardíacas, ¿no? Hipertensión, que van favoreciendo un poquito más a la demencia vascular, ¿verdad? Pero los principales son genéticos, historia familiar y la edad. Y ya que estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, algunos se han acercado con nosotros y nos han preguntado, ¿saben qué? A mi papá o a mi mamá ya le diagnosticaron la demencia de Alzheimer. Y es una angustia, algo que no sabemos, una persona con Alzheimer, con esta enfermedad, ¿cuánto tiempo puede llegar a vivir? Sí, es una pregunta difícil, sí, pero que nos han realizado personas como ustedes que nos ven ahí. Entonces, doctor, ¿hay algún número, hay algo, un porcentaje en tiempo, año? No sé cómo se mide la supervivencia de esta enfermedad. Sí, bueno, existen estudios y los tiempos, ¿no? No es lo mismo detectar a un paciente que ya a lo mejor tenía síntomas de hace mucho tiempo y apenas se acaba de diagnosticar, pero el promedio o la media, es decir, de supervivencia de un paciente es de 5 a 8 años. Naturalmente, ¿de qué va a depender? De que viva más o que viva menos. Esa es la media. No significa que si ustedes tienen un familiar y ya tiene 8 años, ya está el estrés de que ya se va a morir. No, de repente el familiar, pues hay veces que hasta le da un poco de pena preguntar eso, pero dicen, doctor, pues es que pues para programar, ¿verdad? Diferentes situaciones, pero bueno, como cuánto tiempo en general puede vivir un paciente. Bueno, como les digo, de 5 a 8 años, pero bueno, depende de a qué edad se detectó el problema y los cuidados y las pérdidas de las funciones del paciente, porque también se ha visto que hay pacientes que tienen hasta 20 años, ¿no? Se ha reportado estudios que los pacientes han sobrevivido a la enfermedad, pero bueno, a lo mejor fue muy lento la progresión, se detectó de manera a lo mejor muy temprana, se le dejó algún medicamento y el paciente pues se fue alargando estas fases, ¿no? Ya que pues las fases de la enfermedad pues se pueden dividir en 3 grupos, ¿no? Una fase leve que puede durar de 1 a 3 años, una fase intermedia moderada de 2 a 8 y una fase grave o avanzada que puede durar de 8 a 12 años. O sea, todo va a depender de muchos factores, ¿no? Pero bueno, para fines prácticos, cada fase pues tiene sus síntomas y de alguna manera cuando el paciente deja de hacer deja de hacer actividades, pues se va haciendo más dependiente de que le hagan las cosas. Y es muy importante cuando nuestro paciente, nuestro familiar, deja de hacer las actividades, todo lo que se le deje de hacer, pues va en contra de la misma enfermedad, es decir, pues se puede complicar. Y todo lo que se le haga es a favor, es decir, si al paciente se le da de comer, se le cambia de posición, ¿verdad? Porque el paciente, conforme va avanzando en la enfermedad, pues ya no se mueve, está en una posición fetal, ¿no? Se podría decir así. Entonces, el paciente, si lo dejas en una posición ahí, se va a quedar pues todas las horas que lo dejas en esa posición. Oye, doctor, de esto viene una pregunta en donde es como la pregunta del millón. En este momento hay cura para la enfermedad y la siguiente pregunta es los medicamentos que se prescriben
¿Con qué fin se prescriben? ¿Para qué se prescriben? ¿Nos puedes comentar sobre eso? Sí, claro, muchos de los familiares cuando acuden a la consulta y que ya se tiene el diagnóstico, pero a lo mejor no se tiene mucha información, cuestionan mucho que si existe una cura o existen medicamentos. Bueno, lamentablemente pues no existe una cura, pero bueno, existen medicamentos que pueden ayudar a detener la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Los medicamentos no a todos les funcionan por los efectos secundarios que pudieran tener, ¿verdad? Incluso a unos les puede funcionar de manera leve, a pacientes que sí les funcionan muy notoriamente y se dividen en dos grupos, ¿no? Un grupo de medicamentos que tienen la misma función en general, conocidos con los nombres de donepezilo, ribastigmina y galantamina, y el otro que es para otro grupo de pacientes de otras enfermedades que viene siendo la memantina. Generalmente este se utiliza más en la demencia vascular, pero bueno, también se puede utilizar en la enfermedad de Alzheimer. Mucho se ha hablado sobre vacunas, pero bueno, en realidad existen estos medicamentos de venta actual en el mercado, ¿no? Se tiene que, pues, ahora sí que el médico valorará cuál será el medicamento más adecuado y también las preguntas, como mencionaste, es ¿qué beneficios tiene que el paciente tome? Bueno, el beneficio uno va a ser dependiendo de la etapa, ¿no? Si la etapa es leve, moderada o si la etapa es avanzada. Y el beneficio principal es mejorar las funciones mentales, la memoria y otras funciones, ¿no? El lenguaje, la orientación, el juicio, la atención, y la otra es retrasar la progresión. Si ya a lo mejor nuestro familiar apenas tiene un deterioro leve, pues ahí se puede mantener y lo enlentece. Hablando de demencia de Alzheimer, ¿no? También mejorar la funcionalidad, que el paciente sea lo más independiente posible. Y la otra puede ser retrasar la institucionalización, porque muchos de los familiares pues prefieren mantenerlos en casa, pero bueno, cuando ya el paciente está en una etapa ya más moderada, que se requiere más cuidado, en una etapa severa, pues muchas veces una de las alternativas es tenerlo en algún lugar de estancia para los cuidados y la atención, ¿verdad? Doctor, entonces podemos ver que hay medicamentos para, a ver si lo entendí, me corrige si no estoy en lo correcto, yo estoy haciendo tal vez las preguntas que desde la casa quisiéramos hacer. Recuerden que pueden marcar a los teléfonos de Montemaría Radio o comunicarse por internet, aquí también en nuestros controles en cabina para solicitar esas preguntas, pero voy a adelantarme a ver si esa pregunta ya la tenían, es, ok, mi familiar se le puede llegar a dar un medicamento para que la enfermedad se puede estacionar poquito, ya no avance tanto, pero no se cura. Ahora bien, doctor, hay algunas personas que tienen estos rasgos, pero también en ocasiones llegan a ponerse agresivos, violentos. Estos medicamentos que se le están dando, que comentaste para la enfermedad, también van a atacar estos rasgos, o hay que darle otro tipo de medicamentos. ¿Qué pasa aquí, doctor? Sí, pues aquí el manejo es con diferentes medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de paciente y de la sintomatología que tenga. Hay pacientes que tienen su deterioro mental, pero también hay pacientes que tienen adicionalmente un deterioro de la conductual. Por lo tanto, a este paciente lo que se le tiene que manejar, pues de acuerdo a la valoración del médico, además del medicamento para el tipo de demencia que tenga, medicamentos muchas veces antidepresivos o medicamentos para la psicosis, porque muchos pacientes hacen brotes psicóticos y hay que entremezclar antipsicóticos, antidepresivos y medicamentos para detener la progresión de la enfermedad. No es lo mismo manejar un paciente con demencia degenerativas o demencia tipo vascular, ¿no? Porque generalmente, ya, aunque ese es otro tema, la demencia vascular es más súbita, es más, se deterioran más rápido porque fue un evento agudo, ¿no? El que le condicionó, y el otro pues es progresivo. Ajá. Oye, doctor, entonces
Por eso algunas personas pueden ver que tienen un montón de medicamentos, porque unos son para lo que tiene que ver con el manejo de la enfermedad, para tener una mejor calidad de vida, así es como lo estoy entendiendo. Les dan medicamentos para que la enfermedad no vaya avanzando tan rápidamente, pero en ocasiones todos estos medicamentos también van a ser para controlar esas etapas que a veces se ponen difíciles, porque en ocasiones en casa a veces no sabemos qué hacer y nos desesperamos, vemos que la persona que amamos ya se comporta de una manera diferente a como nosotros la conocimos. Entonces es relevante e importante tener esto muy claro, que en este momento no hay una cura para este tipo de demencia, estamos hablando del Alzheimer, y hay medicamentos que ayuden a que la enfermedad no vaya tan rápido y pueda tener una mejor calidad de vida, y en momentos dados hay algún tipo de medicamentos que pudiesen también manejar estos rasgos de agresividad que en ocasiones pudiesen llegar a tener nuestros familiares. Sintetizando, ¿así podría ser, doctor? Sí, sí, así puede ser. Y lo que sí es muy importante es acudir al médico especializado, seguir el tratamiento y darle continuidad, porque muchas veces van al médico, les empiezan manejo, mejoran, y después el familiar pues de repente no se los da o se los da de manera irregular y el paciente vuelve a tener estos brotes, ¿no? Entonces aquí sí es importante que, que el médico valore todas las enfermedades que se tengan, además, porque no nada más el paciente tiene pura demencia Alzheimer, muchas veces es diabético, es hipertenso o tiene otras patologías y hay que tratarlas todas, pero también pues tratar de utilizar el menor número de medicamentos para que no vaya a tener los efectos secundarios, ¿no? O muchas veces el paciente no se los quiere tomar o el familiar pues se omite por olvidos propios del cuidador o del familiar, y el paciente empieza a tener agresividad y empieza a golpear, ¿verdad? Que es cuando crea un caos en la familia o en el lugar donde se encuentre. Entonces aquí sí es muy importante seguir el manejo indicado por el médico. ¿Qué les parece? ¿Cómo van hasta la mitad del programa? Es interesante, ¿verdad? Tener a la presencia de una persona especialista que conoce el manejo de las enfermedades del adulto mayor. ¿Quién es la persona que está con nosotros? Es el doctor Ramón Gómez Rodríguez, quien se encuentra aquí en Tijuana, Baja California, México. Es un médico geriatra especializado en la atención del paciente adulto mayor, pero no solamente adulto mayor a partir de 60 años, sino recordemos que en programas anteriores nos ha comentado que podemos llegar, las personas que ya tenemos a partir de 40 años, poder empezar a ver un término que creo que manejabas, que es el envejecimiento exitoso, un envejecimiento exitoso para que estas problemáticas puedan no presentarse o retrasarse lo más que puedan. Él se encuentra aquí en Tijuana, para los que vivimos aquí en Tijuana o estamos en el sur de Estados Unidos, conocemos un poquito aquí la ciudad, es sobre el Boulevard Agua Caliente, aún muy cerquita de las torres de Agua Caliente aquí en Tijuana, y el teléfono de su consultorio es el 681-7091. Repito, 681-7091, en donde pueden contactarlo para hacer cita y para poder recibir atención especializada de alguien que sabe del tema. ¿Qué les parece si nos permiten irnos a un corte y regresamos con más de su programa de Familia en Familia aquí en el segmento de Adultos Mayores? Para la gloria de Dios, la salvación de las almas, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Monte María está en el aire. Residencia Plenitud es un espacio pensado, creado y proyectado para dar la atención al adulto mayor en el área de Tijuana y el sur de California.
Los pacientes que regularmente llegan a esta residencia son pacientes con Alzheimer, con problemas de demencia senil. También recibimos pacientes posoperados, ¿verdad?, para convalecencia. Tenemos todos estos servicios aquí mismo en Residencia Plenitud. Sí, tenemos el servicio de convalecencia posquirúrgica, ¿verdad? Este tipo de pacientes regularmente son operados de cadera, de columna, de rodilla, de hernias, de histerectomías, de cesáreas incluso, ¿verdad? Y este tipo de pacientes están recluidos aquí durante el tiempo de convalecencia, que pudiera ser una semana, un mes, etc. Estamos ubicados en Tijuana, Baja California, México, en el fraccionamiento Soler, siendo la calle José María Larroque 990, fraccionamiento Soler. Estamos escasamente a 2-3 millas de Estados Unidos. Nos pueden contactar a los números de teléfono 630-4166 o 67, ¿verdad? Se pueden comunicar con un servidor, el doctor Arturo Herrera, o con el administrador Miguel Ángel Torres. Pueden hacer una cita para darles todos los pormenores. Residencia Plenitud es para ti, tu familia. Te esperamos. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso aquí en su programa de Familia en Familia, en el segmento de adultos mayores, con nuestro invitado especial, el doctor Ramón Gómez Rodríguez, quien es el médico geriatra especialista que nos está informando, nos está enseñando y resolviendo algunas preguntas y alguna problemática que se nos llega a presentar. ¿Sí? Veríamos, por ejemplo, hemos escuchado de esta demencia Alzheimer, tipo Alzheimer, y una de las preguntas que nos podemos hacer al inicio de toda enfermedad es ¿cómo se diagnostica? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, doctor? ¿Cómo se diagnostica que es una enfermedad demencial tipo Alzheimer o otras, diferenciarla de otras demencias como las que has comentado, doctor? Sí, bueno, aquí en la sospecha ya el paciente es llevado a consulta por el familiar y entonces empiezan a comentar toda la problemática, ¿no?, de los síntomas que se van presentando. Entonces, para hacer el diagnóstico, pues naturalmente se requiere de una evaluación médica, se hace una historia clínica, ¿verdad?, en el cual se detectan todos los datos de antecedentes de importancia, las enfermedades que se tengan y el inicio del padecimiento en el cual empieza. Naturalmente, como habíamos mencionado, dentro de la demencia de Alzheimer, el dato primordial o la función cognitiva afectada es la memoria. Entonces sería como dentro de la historia clínica, ¿no? Otras herramientas, porque es el diagnóstico probable siempre será con las herramientas que tengamos a la mano, que viene siendo los estudios de laboratorio. No hay un estudio de laboratorio específico para decir con este estudio diagnosticamos la demencia de Alzheimer o alguna otra demencia, sino los estudios de laboratorio clínico nos sirven para diferenciar, hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia renal y vamos a detectar si el paciente tiene algún problema de la tiroides, el hipotiroidismo puede dar datos dentro de los síntomas, trastornos de la memoria. Entonces hay muchas veces no es una demencia Alzheimer, sino que es un trastorno hormonal tiroideo. Estudios de gabinete, ¿no?, una resonancia de cráneo o algún otro estudio, un PET. Bueno, dependiendo de los recursos económicos que se tengan, pero bueno, para fines prácticos la resonancia de cráneo nos pudiera ayudar. Estudios de pruebas neuropsicológicas, escalas que nos puedan ir descartando o dando un camino a seguir. Por lo tanto, la combinación de la historia clínica, ¿verdad?, los exámenes de laboratorio, de gabinete y las escalas y las pruebas neuropsicológicas en conjunto nos van a dar las pautas o las herramientas para el diagnóstico probable
de la demencia de Alzheimer. ¿Por qué digo el diagnóstico probable? Porque el diagnóstico definitivo, pues naturalmente sería con las células del cerebro, ¿no? Pero bueno, no se les va a hacer biopsia de cerebro pues a los pacientes, por lo tanto con todas estas herramientas podemos tener la sospecha y la probabilidad del diagnóstico y iniciar el manejo si es requerido. Hay que comentar algo del inicio del programa que estaba revisando ahorita en cabina, y les agradecemos a las personas que desde diferentes países nos están siguiendo. Estamos hablando de ustedes que están viendo desde Argentina, personas que nos están viendo desde Colombia, Canadá, los Estados Unidos y México, que en este momento estamos conectados. Sí, muchas gracias le estamos dando a ustedes, porque a través de ustedes es de que llega Montemaría Radio a tantas personas que hacen realidad este proyecto. Sí. Ahora bien, para continuar, doctor, déjame comentarte que a veces llegan y nos dicen, oye, es que me han dicho de esta medicina alternativa, me han dicho de ese tratamiento que lo ha curado casi y que me da resultados maravillosos. ¿Has escuchado esto en tu consultorio, doctor? ¿Y qué podemos ver sobre estos temas que también son recurrentes? Sí, claro, uno sí debe tener mucho cuidado, que no es lo mismo, como su palabra le dice, es una alternativa en el manejo, más no es un tratamiento que se haya estudiado y que se haya confirmado que funcione, ¿no? Sí tiene que tener cuidado los familiares, porque muchas veces la desesperación hace caer con charlatanes, ¿no? Gastan mucho dinero y finalmente el paciente pues sigue igual, ¿verdad? Entonces, si hubiera una cura con medicina alternativa o con medicamento de patente, pues no existiera la enfermedad, ¿verdad? Por lo tanto, al no existir una cura, pues todo lo demás será pues solamente sintomático, pero para el familiar, ¿no? Porque el familiar muchas veces se siente tranquilo porque se le está dando un manejo que realmente pues no va a tener un beneficio inmediato, ¿no? Entonces, pues yo naturalmente todo lo decide el familiar, si quiere gastar, pero realmente no se ha comprobado científicamente que funcione. Okay. Qué bueno que podemos hacer esta observación, porque es algo que recurrentemente nos llega a las instancias que nosotros estamos, o aquí hacen algunas preguntas sobre este tipo de tratamientos. Ahora bien, ¿qué les parece si vamos a pedirle a cabina que nos ayude? Trajimos el día de hoy un video, es un video corto, pero en donde posiblemente algunas de las personas que nos están viendo puedan verse reflejados aquí, que es ya el cuidado con el adulto mayor, un ser amado. Sí, en ese caso se trata de un padre y su hijo, en donde vamos a pedirle a cabina que nos lo ponga para después comentarlo con el médico especialista. ¿Qué les parece? Él dejó de entender lo que veía bastante, ¿no? Entonces se miraba al espejo y a lo mejor saludaba a la persona que veía, ¿no? Esto nos pasaba mucho. Hola, buenos días, ¿no? Y se estaba saludando a sí mismo. Ahora me parece que delante de un espejo no ve nada, ¿no? Te estoy afeitando, ¿eh? Él te está paseando. Yo te estoy afeitando. Y a mí también. A ti, exacto. Hay muchos episodios de estar en casa y creerse que está en otro sitio. De alucinaciones, de creer que hay personas en casa que no hay, de hablar, mantener conversaciones que no tienen sentido, mantener conversaciones con personas que no están ahí. Metirla esta. Lo estás engañando, ¿eh? Pues cógele. Espera. No te muevas. Vaya, míralo. ¿Qué es eso? Mi padre está, pues, de una escala de 10, estará sobre un 7, ¿no? En lo que es la enfermedad. Pero él está bastante, yo lo veo bastante sereno, bastante tranquilo ahora. Pero claro, necesita asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Todo.
Es incapaz de hacer cualquier cosa. Y es que no sabría salir de casa y volver a casa, no sería incapaz de hacerlo. Muévete así en la mano, ya te lo pongo yo. Ya lo tiene dentro. Ya. Mételo dentro. Y ahora la cara. Yo creo que los principios son los más difíciles para el enfermo en sí, ¿no? Porque es cuando tiene unas capacidades, esas capacidades empiezan a desaparecer y quieren seguir haciendo lo mismo. Él también jugaba tenis, entonces decía que tenía un agujero en la raqueta, pero claro, se le escapaban las pelotas. Ahí es donde entró un periodo de frustración, ¿no? y de mal humor, y la personalidad un poco se endureció un poco, ¿no? Para no mirme que soy un Pedro. No. Venga. Tú siéntate aquí. Déjame. Aquí. Déjame, que ya ahora ven yo de mayorcito y sé lo que tengo que hacer. Vale. Quítemela. Venga. Espera, otra. Levanta. Y yo creo que hay que tratarlo como una persona que, con su dignidad y una persona que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Sí que tienes que tomar rienda por su vida, ¿no? Y tomar muchas responsabilidades por él. De hecho, todas. Llega un momento que todas. Entonces sí que de alguna manera diriges, ¿no? Eres un poco como un padre. Y esto es una cosa que a mí me ocurrió, ¿no? El cambio de rol. Eso fue clarísimo, ¿no? Un cambio de rol. De pronto, de ser el hijo pequeño a ser la figura de padre, ¿no? La enfermedad tiene sus dificultades según la etapa de la enfermedad, ¿no? Y aunque ahora a lo mejor la enfermedad está más avanzada, hay ciertas cosas que se simplifican. Porque ya lo haces tú y ya está, ¿no? No tienes que pasar por lo que él quiere hacer también y todas las complicaciones que eso traen. ¿Tienes tú? Lo tengo yo. Quédate levantado que vas a subir el pantalón, ¿eh? Déjalo. Quédate. In the course of Alzheimer's disease, abilities are lost in a characteristic way. Patients lose the ability to handle executive tasks, their job. They lose the ability to handle complex activities of daily life, such as the ability to manage their finances. They lose the ability to choose their clothing properly. They go on to lose the ability to put on their clothing properly without assistance, to bathe without assistance. They go on to lose the ability to toilet without assistance. They become incontinent of urine and feces. And patients go on to lose the ability to speak. And they go on to lose the ability to walk, to sit up, to smile, and to hold up their head. Well, this characteristic functional progression in Alzheimer's disease is a precise reversal in its particulars of the order of acquisition of the same functions in normal human development. El niño, en el proceso de adquisición de inteligencia, pasa por una serie de estadios, que sería desde la inteligencia sensoriomotora, de 0 a los 2 años, a una inteligencia premotora, a una inteligencia concreta, una inteligencia formal, y llegar a ser el adolescente adulto, ¿no? En el caso del enfermo de Alzheimer, el proceso en lo cognitivo, en la funcionalidad de su cerebro, se produce de una forma inversa. What this means is that the stages of Alzheimer's disease can be usefully translated into corresponding developmental ages. So understanding the developmental age correlates of each of the stages of the disease gives a very useful and rapid understanding of the overall management needs and the overall care needs of the patient. Sí, como podemos observar aquí en el video que tuvimos oportunidad de ver en las camas aquí de Montemaría y su señal, es algo que posiblemente algunos de ustedes esté viviendo. Quiero comentarles que no están solos, ¿sí? Son momentos complicados, ¿sí? Pero son
momentos en donde ustedes pueden hacer la diferencia para esa persona amada. Doctor, después de ver esto y algunas preguntas que nos han llegado, te podría consultar. Entonces, la persona llega a un punto en donde todo ese aprendizaje que tienes ya va de reversa, y hasta qué punto llegamos para ya no tener marcha atrás. ¿Nos puedes comentar cómo puede darse esto? Sí, aquí es la progresión de la enfermedad. Es decir, es como si en el cerebro tuviéramos un cuarto lleno de objetos y poco a poco se van desapareciendo estos objetos. Por lo tanto, cuando el paciente quiere retomar alguna función del cerebro, pues ya no está presente. Y como vimos en este video, la historia del papá, ¿verdad? De cuando estaba joven a cuando llegó a ser adulto y desarrollar la enfermedad. Y el hijo se vuelve el cuidador principal o viene siendo el papá del papá, ¿verdad? Entonces aquí, pues sí, es triste, pero bueno, muchas veces se requiere del cuidado y el cariño del familiar. También recordemos que muchas veces por las actividades diarias del trabajo, muchas veces los hijos o los familiares cercanos no tienen la manera de cuidarlos ellos mismos y requieren de estar o llevarlos a un lugar donde los puedan atender con todo el profesionalismo, ¿no? Y con todos los cuidados que en particular pueda llegar a tener un paciente. Hay pacientes que requieren de menos cuidados, de más cuidados, va a depender del deterioro. En este caso, el paciente se encuentra en una etapa moderada tendiendo a ser severa, o existen otras escalas del 0 al 10, ¿verdad? Que está en el 7 que refieren, pero para fines prácticos el paciente ya era dependiente. Realizaba ciertas actividades, pero la mayoría pues se las tenían que hacer. Y tenía aparte movimientos faciales, ¿no? Muchas veces el paciente tiene sintomatologías de otras situaciones mentales que empieza a tener movimientos involuntarios, y pues eso hace que el paciente muchas veces no pueda caminar con facilidad. Por lo tanto, se requiere de más cuidados. Yo creo que el problema principal de los pacientes que tienen demencia Alzheimer o algún tipo de demencia es que se van haciendo, conforme va progresando la enfermedad, más dependiente y requieren de más cuidados. Y muchas veces el familiar pues se agota, por más que quiera a su familiar, pues llega un momento que ya no puede por el tiempo que tiene evolucionando, y es cuando pues se requiere el recurso de alguna ayuda, ¿no? Sí, entonces es importante que podamos ver la forma en que puede evolucionar la enfermedad y que nos demos cuenta que nuestro ser amado puede necesitar cada vez más cuidados. Nos acordemos cuando nosotros éramos niños, cuando nosotros éramos bebés, con lo que estamos aprendiendo el día de hoy y con lo que hemos aprendido en diferentes circunstancias que tienen que ver con la enfermedad, podemos ir viendo que poco a poco se va a ir necesitando más ayuda, y ayuda de forma especializada, ¿sí? Porque ellos va a llegar un momento en donde tengan que dárseles de comer, darse la movilización adecuada, darle todo esto que ellos necesitan, como nosotros lo necesitamos cuando éramos bebés, cuando éramos niños, cuando no podíamos salir a la calle porque nos podíamos perder, cuando no podíamos comer solos, cuando necesitamos ayuda de nuestros padres o de las personas que estábamos bajo su cuidado, que seguramente son las personas que en este momento estamos cuidando y atendiendo. Entonces, esto es relevante para que podamos tener en cuenta que es necesario solicitar ayuda, porque en muchas ocasiones queremos que nosotros podamos hacerlo solo. Y acuérdense, hemos estado viendo en programas anteriores que es necesario que las personas que estamos cuidando a un adulto mayor tengamos una red de apoyo, ¿sí? En quién y con quién actuar en caso necesario, porque es un desgaste físico y un desgaste emocional. Entonces, recuerden que es importante que llegue un momento en que primeramente vayan y vean a un especialista. Los médicos geriatras
y son los médicos especialistas por excelencia en los adultos mayores, y ya posteriormente pueden consultarle a él un espacio adecuado para que puedan cuidar a su familiar. Doctor, tenemos algunas preguntas, ¿sí? Entonces, no sé si quisieras comentarlo, creo que se llama Basilia, ¿le quieres comentar? Sí, pues aquí me mandó una pregunta en relación a el sentirse con un ánimo bajo y con alteraciones del sueño, incluso sensación de muerte. Bueno, aquí en el caso en particular, bueno, uno es muy difícil con estos pocos datos dar un diagnóstico, ¿no? O el tratamiento que ya le establecieron. Por ejemplo, uno puede tener una sensación, una persona joven, por ejemplo, como en el caso de ella, 53 años, que a lo mejor se siente con ánimo bajo, incluso muchas veces con ideas de agotamiento, de no hacer nada. Aquí siempre hay que descartar otras enfermedades, incluso pudiera ella hasta comentar trastornos de la memoria, ¿no? Decir, pues de repente se me olvidan las cosas, no sé dónde dejé la llave, no sé si apagué la estufa, no sé si prendí el calentón o no. Entonces uno puede tener este tipo de sintomatología, pero uno tiene que descartar otras enfermedades. Es cierto, hay demencias de inicio temprano, pero bueno, uno para hablar de demencia primero tiene que hacer una serie de estudios para descartar. Aquí yo le sugeriría a Basilia que en primer lugar, pues platicara con el médico que la está viendo y descartar otras enfermedades adicionales como el problema de tiroides, ya que los problemas de la glándula tiroides puede tener estos síntomas y muchas veces cursar con trastornos de sueño, con trastornos de ansiedad, con otros trastornos conductuales, y simplemente el manejo es con un sustituto o de hormona tiroidea, ¿no? Entonces aquí yo le recomiendo que sea revalorada y pues a lo mejor platicar con su médico que la está viendo y ver esa posibilidad. Y muchas veces tratándole eso pues ya se le quita todos los síntomas y no se está manejando como una depresión pura, ¿no? Porque muchas veces es otra situación y es muy fácil, pues, por sentirse triste, manejarse antidepresivos. Como ustedes pueden darse cuenta, es muy importante tener la comunicación directa con su familiar, con su médico, ¿sí? Para que él pueda evaluar todas esas opciones. Aquí algo que nos está planteando el doctor es una alternativa de solución, pero la más viable va a ser también la que pueda tener tu médico, para que ustedes no dejen de acudir con él y exponerles esas dudas que a veces podemos tener. Ahora bien, comentarles, nosotros vamos a estar permanentemente en apoyo a la resolución de todas aquellas dudas que necesiten con el cuidado del adulto mayor y lo que ustedes necesiten también comentar en diferentes temas. Vamos a recordarles, nosotros venimos de Residencia Plenitud, es el centro especializado del adulto mayor, en donde ustedes pueden contactarnos a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Es el 664-630-4166 aquí en Tijuana y el 378-7352, ¿sí? Y desde los Estados Unidos de América es el 619-870-1864. Repito, 619-870-1864. Contamos con un teléfono con un correo de contacto que es contacto@residenciaplenitud.com, en donde ustedes pueden enviarnos todas esas dudas, sugerencias, comentarios que quieran que sean tratados en este programa o bien de forma personal con cada uno de ustedes para poderles dar esa atención que ustedes requieren. Nuestra página en internet es www.residenciaplenitud.com, repito, www.residenciaplenitud.com, en donde pueden pueden ingresar y ver quiénes somos nosotros, ¿sí? Para que ustedes puedan tener la oportunidad de contactarnos para resolver cualquier duda que tengan, también para ver sobre nuestros servicios que tenemos, que es residencia permanente, que es aquella que va dirigida para aquellas personas que necesitan el cuidado, la atención las 24 horas del día. Tenemos un equipo multidisciplinario con médicos, enfermeras, nutriólogas, psicólogas, cuidadores, en fin,
médico en rehabilitación para poderles atender en todo lo que ustedes necesiten. Tenemos lo que es daycare, que es guardería en el día o incluso en tiempos más prolongados para poderles ayudar en esos momentos que necesitan ayuda ustedes por alguna situación que no puedan atender a su ser amado. Y tenemos un servicio que es especialmente dirigido para aquellas personas que han tenido una intervención quirúrgica o estén bajo algún tratamiento en el cual necesiten unos cuidados después de esa cirugía de convalecencia. Esos cuidados médicos nosotros también tenemos la oportunidad de ofrecerlos para que esa intervención quirúrgica o ese tratamiento en el cual ustedes estén o hayan estado tenga una probabilidad de éxito mucho mayor que si ustedes pudiesen estar solos en la casa haciendo estas situaciones, ¿sí? Ahora bien, también les recordamos, nuestro médico, el especialista, el doctor Ramón Gómez, se encuentra en Tijuana, Baja California. Aquí él se encuentra en los teléfonos 681-7091, repito, 681-7091. Él se encuentra dando consultas de lunes a viernes y los sábados. Él tiene consultas inclusive bajo agenda programada o que se le solicite también atención a domicilio. Obviamente hay que contactarse con él, hacer cita, sus asistentes están para poderles servir, para poder ayudarles a ustedes que están requiriendo este apoyo, este servicio de ayuda que lo necesitan en este momento, doctor. Doctor, ¿algo para agregar para terminar aquí con el programa? Pues no, nada más agradecerles por la invitación y sobre todo siempre estar alerta de los síntomas de inicio de nuestros familiares y no dejar que pase el tiempo, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a ver las historias que pues hemos visto en muchas películas o en muchos videos. Sí, bueno, recordándoles algo importante que en Montemaría es una realidad, es Dios es amor y te ama. Muchas gracias. Dios es amor, es amor. Dios es amor, es amor. Dios es amor y te ama.